Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Nos concentramos en el análisis político en Voces del Poder. Esta mañana nos acompañan Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Bienvenida, Ruth. Hola, buenos días. Saludos a todos. Bueno, las presidenciales de cara a la primaria del 29 de junio siguen tomando temperatura en ambos lados. Partamos por lo que está pasando. Yo señalo a Ruth, pero en realidad la candidata Evelyn Matei no es la candidata del Partido Republicano. Recién el jefe, el vicepresidente del diputado Juan Antonio Coloma, vicepresidente de la UDI, decía que le merecía indignación el hecho de que ni José Antonio Kast ni Johannes Kaiser hayan aceptado la primaria a la que los convocaba Chile Vamos, porque el lunes Evelyn Matei desechó esa posibilidad y anunció que se iba a primera vuelta después de este intento de not primaria, como le han llamado. A ver, yo creo que ocupar la palabra indignación cuando hoy día los chilenos están muy indignados por la situación económica que enfrentamos, por el tema de inseguridad, la verdad es que me parece bastante exagerado, por decirlo menos. Además, cuando nosotros desde el inicio nosotros no hemos tenido cambio de versión. Los que han cambiado de escenario ha sido lamentablemente la candidata de Chile Vamos, que ellos son los que siempre han predicado de unidad, de gobernabilidad, y cuando vemos que ni siquiera han sido capaces de unirse en su sector, no han podido ordenar a su sector, o sea, las muestras de ingobernabilidad que ellos han dejado en evidencia son bastante paupérrimas, y creo que ellos deberían preocuparse de eso e indignarse con la mala asesoría, el mal planteamiento, las malas decisiones, los errores no forzados que ha cometido su candidata, y no indignarse con el Partido Republicano, que desde el inicio ha sido categórico en señalar que no íbamos a participar en primaria, y eso no es desconocido por nadie, era conocido por todos, incluso por ellos, pese a que no nos juntamos nunca para hablar del tema. Se pierde ventaja de todas maneras si es que en el otro sector hay una primaria, ¿cierto? Son 2 meses de mucha visibilidad versus el desgaste de los candidatos. Sí, pero a ver, nosotros en la elección anterior no fuimos a primaria, el candidato favorito de Chile Vamos era otro, salió cuarto, le ganó un candidato que hizo campaña por redes sociales, digamos, por lo tanto las primarias no nos dan miedo. Hoy día la cancha presidencial o la segunda vuelta del candidato que no participó en primaria. No participó en primaria, está muy abierta, hay otros candidatos que siguen juntando firmas, que quieren ir a competir, hay otros que han señalado como Jimena Rincón, que va a ir a la primera vuelta. Entonces creo que hoy día la posibilidad de la elección está muy abierta, independiente de lo que pase, cierto, en el oficialismo, pero creo que hoy día hay posibilidades de que José Antonio, posibilidades reales, digamos, de que José Antonio pase a una segunda vuelta. Estamos con un equipo mucho más sólido, entregando propuestas toda la semana, lejos de la polémica chica que ha generado ciertos Chile Vamos, y creo que es importante que ellos retomen también esa vía, que sea una vía de propuesta. Los chilenos no quieren discusiones, peleas, el que yo le dije, me dijo, lo invité, no lo invité, lo desinvité. Quieren propuestas reales para las soluciones que hoy día cada chileno tiene. Bárbara. Bueno, nosotros estamos en nuestro proceso a puertas de inscribir la primaria la próxima semana, muy en línea con que esto nos permita poner el debate de ideas y programático en el centro. Eso creo que hay un diagnóstico compartido, y creo que es saludable que así sea, de que hoy día lo que necesitamos es resituar el valor de la política, y resituar el valor de la política implica debatir sobre distintos temas. No obstante, dar una certeza de que la preocupación principal es cómo mejoramos la calidad de vida de la gente y cómo la política cumple esa función que hoy día se ve tan distante. Entonces, nosotros al menos vemos en la primaria, en nuestra primaria, una primaria robusta, sólida, atractiva, y esperamos que sea muy convocante de la ciudadanía en este tono, en el debate de ideas. Nosotros hemos hablado de al menos 3 ejes desde nuestra candidatura, y aprovecho de enviarle un gran saludo a nuestra candidata, que el día de hoy se encuentra de cumpleaños, así ¿cierto? Que le mandamos un gran abrazo a nuestra candidata, pero junto con ello, además del saludo afectuoso, señalar que el desafío sigue siendo demostrar que es posible
hoy día nadie podría decir que Janet Jara no cumplió ningún rol siendo ministra del Trabajo, todo lo contrario, logró sacar adelante reformas que eran muy difíciles y materias que nadie pensaba que iban a avanzar con celeridad, como el debate de 40 horas. Todo el mundo pensaba, sí, algún día vamos a reducir la jornada laboral, pero esto será en 50 años, 30 años. Bueno, eso fue fruto de su trabajo, haber avanzado en tener hoy día un salario mínimo sobre los 510.000 pesos, la reforma de pensiones, con todo lo que ha significado, ¿no? Y que va a significar en el aumento de la PGU y sobre todo para quienes han sido trabajadores y trabajadoras activos. Bárbara. Entonces, creo que esos elementos hoy día se ponen muy en el centro con la primaria. Y claro, lo complejo de que otros sectores no realicen primarias es que finalmente van a hacer todo el juego del debate en la primera vuelta. Y nos parece a nosotros que eso es peligroso, porque eso es, pese a, o sea, es como, mira, no nos logramos poner de acuerdo acá, pero luego igual vamos a contaminar el debate de la primera vuelta con un debate que va a ser como una, entre comillas, primaria de un sector. Y a nosotros nos parece que eso es poco honesto con la propia ciudadanía. Nosotros no fue fácil ponernos de acuerdo. Sin embargo, lo logramos y sin embargo hoy día tenemos un desafío precisamente para que la primera vuelta sea en torno al debate de proyectos y no como una, entre comillas, suerte de primaria no reconocida. Oye, y hay una controversia al interior del oficialismo y de las candidaturas de cuán de continuidad es el proyecto en relación al gobierno, y desde el gobierno ha trascendido que miran con preocupación cómo candidatas como Paulina Bodanovich y Carolina Toá, que hizo declaraciones acá en Tolerancia Cero bien categóricas, están tomando distancia de un gobierno, especialmente en el caso de Carolina Toá, en el que participaron. Janet Jara hoy día en la mañana, en una entrevista en TLC Radio, de alguna manera se separó de la postura de Carolina Toá, diciendo, bueno, fue en este gobierno donde pudimos lograr estas metas que tú señalas, Bárbara. ¿Qué te parece? ¿Es posible, porque según Janet Jara no es posible desconocer lo que se hizo participando de un gobierno? Mira, yo vi la entrevista a Carolina Toá y creo que hay un punto que no deja de ser relevante. Los tiempos son distintos. En estricto rigor, nadie podría decir esto es como continuidad en el sentido de que estás como en una cosa estática, ¿no? Eso es innegable. Por eso nosotros también hemos dicho, lo que esperamos es un proyecto de profundización. Pero tal como lo dijo nuestra candidata hoy día en la mañana, eso tiene que ser siempre sobre la base del reconocimiento de que hemos sido y somos parte del actual gobierno. Y que por algo vamos a tener candidaturas, ¿no? Vamos a tener candidaturas en la primaria porque creemos que es posible avanzar más, porque creemos que es posible seguir avanzando, porque creemos que es posible hacerlo mejor y por lo tanto es evidente que en ese sentido hay también un llamado a, uno podría decir, a perfeccionar lo que hemos hecho durante este periodo. El gobierno tiene un 27-30% de aprobación. Claro, pero partiendo siempre de la base de que lo honesto para la ciudadanía es que finalmente nosotros hemos sido parte de este gobierno y eso es saludable siempre. Insisto, no sé si darle como una gran valoración o transformarlo en el gran tema, pero es evidente que es un dato de realidad. ¿Hace mal Carolina Toá entonces en tomar esa distancia? No, a nosotros no nos parece que corresponda que le estemos dando mensajes a otros candidatos o candidatas, pero creo que todos entendemos que quienes hemos sido parte de este gobierno, con todo lo bueno que hemos logrado avanzar, pero también con los errores no forzados, tenemos que asumirlo, porque sería poco honesto con la ciudadanía suponer que hay aquí un punto de inflexión y luego comienza otro ciclo. De que Chile requiere y está en tránsito hacia otro ciclo, indudable, porque tenemos una agenda muy robusta para pensar en crecimiento, para pensar en protección de empleo y en protección de salario producto de la guerra arancelaria. O sea, hay un contexto distinto. Pero efectivamente hay elementos que van a ser de profundización precisamente porque fuimos parte de este gobierno. ¿Cómo lo ves, Ruth? A ver, llama la atención las declaraciones de Carolina Toá, porque ella de alguna manera dice, aquí tenemos que centrarnos en lo que ganó la ciudadanía, la gente, no y no lo que ha ganado el gobierno. O sea, ella de alguna manera ha marcado un poco de distancia. Por otro lado, lo escuchábamos en Paulina Bodanovich también la semana pasada, lo mismo. Creo que hoy día hay una falta de reconocimiento del pasado o de donde vienen, digamos, de esta coalición, y eso llama la atención. Creo que la ministra Jara en eso ha sido
un poco más honesta en reconocer, digamos, que ella viene del gobierno del presidente Boric, que pese, digamos, a lo desastroso que puede haber sido, que lo consideremos algunos, la baja aprobación, ella se hace cargo, digamos, de su pasado por el gobierno, de haber sido ministra de Estado. Pero claro, hay algunos que prefieren hoy día mirar con distancia, porque si bien el gobierno tiene un 27%, lo cual es positivo, ayuda a pasar una segunda vuelta si uno ve los números, digamos, pero hoy día esa torta está mucho más repartida. Entonces hay varios que dicen, bueno, quiero ser la heredera de un gobierno fracasado, un gobierno que no ha logrado generar empatía en la ciudadanía, y yo creo que hay algunos que hoy día están mirando eso, están mirando las encuestas más que su propio pasado. Pero creo que sin duda se está dando un debate interesante en el oficialismo, también de cómo hacerse cargo de aquellas cosas en las cuales no se cumplieron. Lo decía Bárbara, la ministra Jara se puso una carta GAN y aunque a nosotros como partido no nos guste, digamos, la reforma, ella cumplió con ese mandato, digamos. Pero si vemos por el otro lado, a la ministra Toá, en materia de seguridad, o sea, el país no mejoró en materia de seguridad. Y ella era la encargada, no solo ministra de Interior, sino que además de Seguridad Pública. Entonces ahí también hay varios contrastes que hacer, y me imagino que por eso también ellas hoy día marcan la distancia según los resultados que obtuvieron siendo ministras de Estado. Pero nosotros seguimos trabajando en entregar propuestas, y eso es lo que nos concentra hoy día, que los chilenos puedan conocer cada una de las propuestas que tenemos para este plan de gobierno que queremos presentar a estos 15 millones de chilenos en una primera vuelta. El diputado Johannes Kaiser dijo: con los niveles de apoyo que tenemos ahora voy a llegar de todas maneras a la papeleta. Y hay como una especie de enigma respecto de quién está mejor posicionado según las encuestas, si Kaiser o Kast. Si es verdad que José Antonio Kast se ha estancado o más bien ha reactivado su aprobación, y la posibilidad de que uno de los dos se baje en favor del otro, porque lo más digamos sensato sería que Kaiser se bajara en favor de Kast. ¿Lo ven posible? Te voy a dar la palabra después de la pausa y seguimos conversando acá con Bárbara Figueroa y Ruth Hurtado. Seguimos en el análisis político con Bárbara Figueroa y Ruth Hurtado. Había quedado planteada la pregunta, Ruth, ¿se podría bajar Johannes Kaiser en favor de José Antonio Kast? Él dice, Kaiser, que con los resultados que hay ahora va a llegar a la papeleta. A ver, nosotros hemos sido muy francos en no pedirle sacrificios a nadie, cada cual tiene sus propias aspiraciones, pero él lo señaló hace una semana en un punto de prensa diciendo que si él no marcaba tanto en las encuestas podía dar un paso al costado, digamos, y bajarse. Nosotros, como te decía yo hace un momento, estamos súper concentrados en mostrar un equipo sólido, mostrar propuestas reales, cuantificables, o en cuanto al gasto público sean abordables, sean realizables, y en eso estamos muy concentrados en presentar, digamos, a la ciudadanía este proyecto con un partido ya mucho más consolidado, con un José Antonio mucho más reposado, con un José Antonio que en estos años también se ha ido preparando mucho más, con un candidato mucho más sólido, con equipos mucho más sólidos, y eso para nosotros es fundamental. Ustedes lo han visto, la verdad es que ha sido, tenemos todas las semanas una pauta en donde vamos entregando propuestas, vamos profundizando otras que teníamos en la elección del 2021. Y eso ha sido hoy día nuestro trabajo, o sea, preparar propuestas, tener reuniones con expertos, ir interiorizándonos en los temas, saber cuáles son las primeras cosas que uno tiene que llegar a cambiar en el gobierno. La posibilidad de hacer un pacto o negociar con Kaiser para llegar más fortalecido a la primera vuelta no existe. No, por ahora no. Me quedé se me olvidó preguntarte algo, Bárbara. Si bien Janet Jara ha sido más como benevolente respecto de la continuidad del gobierno y del rol que ella tuvo ahí que Carolina Toá, hay una cuestión en que el PC tiene una diferencia sustantiva con el gobierno, que es la política internacional, en el caso de algunos países y nuestras relaciones con ellos. Y después de la elección en Ecuador, en que la candidata del correísmo acusó fraude electoral, el Partido Comunista apoyó esa tesis, después de que el presidente había saludado a Daniel Noboa por su reelección y que el canciller ha dicho que es sumamente improbable que se haya producido un fraude electoral. Ahí hay una distancia tremenda, ¿cierto? Sobre todo además con la declaración de Janet Jara de que en Cuba hay una democracia diferente. Cuando era parte del gobierno decía que ella apoyaba la política exterior del presidente Boric.
Sí, mira, nosotros en esto no hemos profundizado en extenso. Probablemente somos la candidatura que más ha tenido que referirse al debate sobre otros estados, y a nosotros nos parece que es como señal preocupante. Ya. Y lo que se le consultó al canciller Frank Claver no fue, oiga, se le consultó directamente sobre ese pronunciamiento que habían tenido parlamentarios de nuestro partido. No fue que él diera una respuesta a los parlamentarios No del es la Partido postura Comunista. oficial del PC, entonces. No lo fue porque no hubo un pronunciamiento de nuestro presidente ni de quien les habla, que es la secretaria general. Ok. Y sobre el otro debate, nosotros a estas alturas ya lo que decimos es remítanse a las declaraciones que hemos dado. Nosotros queremos hablar de Chile. La candidata, nuestra candidata Janet Jara, está como candidata para presidir Chile. Es una candidata que tiene un programa, son 46 aproximadamente, hojas de nuestro programa para hablar sobre crecimiento económico, sobre protección de empleo, sobre la crisis de salud, sobre la garantía de salarios, sobre el debate de mayor poder en la negociación colectiva para que haya una justa redistribución de la riqueza, hacernos cargo del desafío del control de precios en materia de las viviendas, pero también de la regulación del valor de los arriendos. Y sobre esas materias es altamente preocupante que no podamos debatir porque de lo único que se nos consulta, como si nunca nos hubiésemos pronunciado, es sobre el debate de política internacional y nuestra mirada de cómo se tiene, porque ni siquiera es un problema sobre, mire, que si son o no son más democráticos. Nosotros hemos dicho respeto a la autonomía de los pueblos para poder resolver de manera pacífica los conflictos. Lo hemos hablado antes, pero entonces, respecto de Ecuador, ¿corresponde que una bancada política emplace a un presidente de la República a desdecirse del reconocimiento de un triunfo electoral de un país cercano en la región? ¿Ustedes como Partido Comunista avalan esa actitud? Yo vuelvo a insistir, o sea, yo creo que acá persistir en que ese es un debate de fondo, me parece que hubo un pronunciamiento del Estado, hubo un pronunciamiento de la Cancillería. No es y eso un es lo que reparo, apoyan ustedes, en el fondo. O sea, las políticas en materia de relaciones internacionales, y esa es la gracia de la diplomacia, es que son políticas de largo plazo. Correcto. No dependen de los gobiernos de turno. Por eso entiendo en de Chile eso que la mesa no está de acuerdo con lo que hizo Es que no es un problema de que si estamos o no estamos de acuerdo. Los parlamentarios tienen derecho o no tienen derecho a cumplir su rol fiscalizador. Claro que sí. Eso significa que entonces uno tenga que decirle, no, mire, van a quedar atados de mano, ustedes no pueden decir nada. Tienen una legítima aprehensión, la han hecho saber. El gobierno ha tenido un pronunciamiento. ¿Pero es propio de su rol fiscalizador emplazar al presidente? Me refiero a que los parlamentarios tienen derecho a hacer solicitudes de pronunciamiento. Y a tener entonces, sus opiniones. Transformar aquello en un debate mundial, cuando lo que le interesa a la ciudadanía escuchar de los partidos, incluido el Partido Comunista, es cuáles son sus propuestas para Chile. A mí me parece que, o sea, yo de verdad a estas alturas, con el mayor de los respetos, me parece que es tiempo de que, si vamos a debatir sobre temas de política internacional, lo hagamos sin ningún reparo. Pero si no, pido que por favor empecemos a debatir sobre cuál es nuestra propuesta para Chile, porque tenemos propuesta, porque tenemos autoridades que han demostrado que son capaces de mejorarle la calidad de vida de la gente, y eso pareciera ser que muchas veces es irrelevante. Y yo de verdad que digo, ¿cómo va a ser poco trascendental para los chilenos y chilenas que quien hoy día es nuestra candidata haya logrado llegar a un salario de 510.000 pesos y que estemos hablando hoy día de pensar cómo regular el control de precios de los arriendos? Porque no es posible que con un salario de 510.000 pesos tú hoy día tengas que arrendar una pieza, a veces dos piezas, en un espacio súper reducido, 50 metros cuadrados, en casi lo mismo que un salario mínimo. O sea, entonces ahí tenemos temas súper relevantes. Nos quedan 3 minutos. Quisiera plantearle o preguntarle más bien qué opinan de una candidata que no está en ninguno de los sectores de ustedes, pero que ha hecho noticia, sobre todo la semana pasada y esta, con el intento de hacer una primaria en Chile Vamos. Hablamos de Evelyn Matei, a quien desde su mismo sector dicen está actuando de manera improvisada e incluso un poco errática y necesita urgentemente un jefe político. ¿Cómo lo ven desde las otras candidaturas, Ruth? Yo creo que más que un jefe político, yo creo que la candidata está un poco ansiosa. Yo lo dije aquí hace 2 o 3 semanas atrás, cuando nos preguntaban por un impasse que tuvo, creo que fue uno de los tantos errores no forzados que ha tenido. Yo dije, no nos sorprendamos porque la ansiedad de no estar marcando las encuestas, de ver que va en caída libre, va a pero hacer sigue primera en todas las encuestas. Sigue primera, pero sigue bajando. O sea, efectivamente pero no es que no esté marcando. No, sigue primera, pero sigue bajando. Creo que estos errores no forzados la van a hacer bajar aún más, y esta ansiedad de mostrarse como con experiencia, con como lo decía anteriormente, este discurso de unidad,
Yo no sé si un jefe de campaña va a ser suficiente para lograr que ella esté en la política contingente, pero además esté en la política a largo plazo, esté entregando propuestas, esté entregando soluciones, más que solo se vea conflictos, peleas al interior de su coalición. No sé, el espectáculo que han dado ha sido bien paupérrimo. Yo creo que los chilenos merecemos mucho más que eso. Estos llamados, yo siempre dije que eran llamados falsos a la unidad, que eran llamados falsos a una primaria. Trataron de armarle una primaria a la medida. Cuando vio que Carter se le estaba metiendo, no le gustó porque podía tener la posibilidad de perder. Y creo que eso no es sano. Porque más allá, si ella hubiera dicho desde el inicio, tal como lo hicimos nosotros, de manera honesta, oye, nosotros no estamos disponibles para ir a primaria, vamos a ir a una primera vuelta porque creemos que los 15 millones de chilenos que pueden votar tienen que conocer nuestro plan de gobierno y ellos son los que de alguna manera tienen que plebiscitar esas ideas. Creo que hubiera sido mucho más sano a estar en todo este tiempo para poder estar en los medios de comunicación, generando discusión cierto pública, pero sin en torno a un debate de ideas o de propuestas, sino que más bien de unas primarias que eran un fantasma. Bueno, ese fantasma hoy día desapareció, no sé cuál van a ser la seguidilla de errores que va a seguir cometiendo, pero creo que Chile Vamos tiene que analizar muy bien la estrategia que está llevando adelante, porque la verdad es que así como van, puede ser que le pase lo que le pasó a Lavín o a otros que finalmente no llegaron a la papeleta. Bárbara, sobre Matei, lo último. Preocupantes las declaraciones que escuchamos en una radio nacional. Creo que eso da cuenta de que todo lo que se ha tratado de señalar respecto de que acá tenemos dos derechas, y hay una derecha más moderada, en realidad no existe. Hay principios absolutamente compartidos respecto, por ejemplo, de esta lógica de lo inevitable de los asesinatos en el golpe de Estado y de que se produjese el golpe de Estado en nuestro país. Yo creo que eso es sano que se sincere, para que de una vez por todas terminemos con este cuento que a veces nos contamos entre nosotros mismos en el mundo progresista, de que tenemos sectores que son mucho más democráticos y otros que son menos, qué sé yo. Pero creo que además de eso, porque eso yo no lo considero un error no forzado, creo que eso es sincerar posiciones. Y lo segundo es que creo que Chile va a tener que mirar con mucha atención. Eso esperamos nosotros en el marco de nuestra primaria que se inscribe el 29 de abril y que se va a desarrollar el 29 de junio. Lo que nosotros esperamos es que puedan ser capaces de identificar no solamente entre proyectos y desde dónde están hablando cada uno de los proyectos, desde el mundo progresista, desde la derecha, desde la ultraderecha, a quién le quieren hablar, sino que también sean capaces de valorar el hecho de que acá hay un sector que con diferencias mediante, de público conocimiento, somos capaces de, en función de los intereses de Chile, ponernos de acuerdo. Eso no lo logra la derecha y yo no sé si ese es el mejor antecedente para que alguien diga aquí tengo la garantía de gobernabilidad, porque para gobernar necesito escuchar a otros y por lo tanto construir de manera transversal. Si no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos, ¿qué capacidad vamos a tener de tener un diálogo de puertas abiertas transversal con otros actores? Yo creo que hoy día ninguna. Y por eso, con mucha convicción, reafirmo que en nuestra primaria se juega la capacidad de gobernabilidad de Chile, no solo respecto de querer atender las necesidades de la población, sino que también la capacidad de ponernos de acuerdo en la diversidad para avanzar en unidad por propósitos mayores, para más crecimiento, para resolución de las políticas contingentes que afectan a la ciudadanía y también para fortalecer el rol del Estado y los mecanismos de transparencia. Eso yo creo que no lo podemos dejar de lado. No creo que sea sano que de ese debate no nos hagamos cargo. Muy bien, Bárbara, Ruth, muchísimas gracias a las dos por acompañarme esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. 10:04. Vamos a la pausa y ya seguimos con más.